En la reunión de antiguos compañeros, el primer amor de Mateo regresó. Durante el juego de verdad o reto, Mateo eligió la verdad. Alguien, animado por el ambiente, le preguntó en voz alta: «Mateo, ¿está aquí la persona que amas hoy?». Él apretó fuertemente su copa y con voz baja respondió: «Sí está». Pero yo ni siquiera fui a esa reunión. Así que, claramente, la persona que ama no soy yo. Esa misma noche, le dije: «Mateo, divorciémonos». Capítulo 1. Ese día era nuestro tercer aniversario de boda. Le compré un regalo y decidí darle una sorpresa por la noche. Le envié un mensaje feliz a Mateo: «Vuelve temprano esta noche». Pronto recibí su respuesta: «Esta noche tengo algo que hacer, no me esperes». Fruncí ligeramente el ceño, pero al final no dije nada, solo le aconsejé: «Está bien, ten cuidado en el camino, no bebas demasiado, cuida tu estómago». «A sus órdenes, señora». Esta respuesta sonaba un poco juguetona, completamente diferente a la imagen seria y fría de Mateo como CEO. No pude evitar reírme, y la melancolía en mi corazón se disipó un poco. Al atardecer, preocupada de que Mateo se emborrachara, me levanté para preparar una sopa para la resaca. En ese momento, mi teléfono brilló repentinamente. Era un mensaje de un número desconocido: «María, he vuelto al país. Ahora estoy con tu marido». La persona que envió el mensaje firmó como Eva. Inmediatamente después, había una foto. Mateo levantó ligeramente la cabeza. Su mirada se posó en una mujer en un rincón, llena de ternura. Mi corazón se estremeció bruscamente, y la hoja del cuchillo que sostenía accidentalmente cortó mi dedo. Resulta que no era trabajo, era que Eva había regresado. Mateo y yo éramos amigos de la infancia, nuestras familias y antecedentes eran muy compatibles. Pero yo no era su novia, Eva lo era. En la secundaria, Mateo era un estudiante destacado, de buena familia, guapo, y muchas chicas lo admiraban en secreto. Pero él solo tenía ojos para Eva. Ya fuera cuando le declaró su amor públicamente en su cumpleaños, o cuando la favorecía en todo, todos lo sabían. Yo solo podía mirar en secreto, llena de envidia. Pero en el primer año de universidad, Mateo sufrió una tragedia. Su padre falleció repentinamente y su madre cayó gravemente enferma. En ese momento, todos a su alrededor lo abandonaron. Eva rompió con él y se fue al extranjero. Él estuvo deprimido durante mucho tiempo. Cuando lo encontré, estaba tirado en el suelo, golpeado por los cobradores de deudas. Lloré y detuve a esos hombres, les di todo el dinero que tenía, y los cobradores, compadecidos, se fueron. En el callejón oscuro, solo quedamos él y yo. Intenté ayudarlo con cuidado, pero él me apartó bruscamente, diciendo fríamente: «No necesito tu lástima». Rara vez fui firme y lo detuve, diciendo palabra por palabra: «Mateo, puedo ayudarte». Juro que en ese momento solo quería ayudarlo, sin otras intenciones, y sin esperar nada a cambio. Pero él me miró fijamente durante mucho tiempo, y de repente se rió sarcásticamente: «¿Quieres mantenerme?». Me quedé atónita. Antes de que pudiera responder, él se fue sin mirar atrás. Pero aún así lo ayudé. Le pagué la matrícula en la universidad, le presté dinero para invertir en negocios después de graduarse, lo ayudé a recuperarse, y cuidé personalmente a su madre enferma en el hospital. Su actitud hacia mí mejoró gradualmente. Más tarde, me propuso matrimonio. La propuesta fue simple, pero yo estaba increíblemente feliz. Pensé que finalmente había derretido el hielo de Mateo, y que él ya había olvidado a Eva. Pero no esperaba que la realidad me golpeara tan fuerte. Me mintió diciendo que tenía trabajo, pero fue a la fiesta de bienvenida de Eva. Realmente es bastante ridículo. Guardé mi teléfono, miré por la ventana y la abrí suavemente. Una ráfaga de viento invernal sopló, el aliento caliente se condensó y se dispersó, sin poder retenerse. De repente, sentí que este invierno parecía más frío que cualquier otro año. Capítulo 2. Cuando pisé la nieve y me detuve frente a la puerta del reservado del bar, me quedé paralizada. Ni siquiera sabía por qué había venido. ¿Para sorprender a alguien en pleno acto? ¿O para confrontar? Pero, fuera cual fuera la razón, me sentía fuera de lugar, desesperada.
El camarero me vio y me preguntó en voz baja a quién buscaba. Negué con la cabeza y, cuando se fue, empujé suavemente la puerta. Dentro, la luz era tenue. Mateo estaba recostado en el sofá, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Su flequillo desordenado añadía un toque de madurez y rebeldía que lo hacía aún más llamativo. Eva estaba sentada no muy lejos de él, mirándolo fijamente. Pero Mateo ni siquiera la miraba, como si realmente no la tomara en cuenta. Eva se sonrojó en silencio, parecía triste y desamparada, muy diferente a la actitud arrogante que mostraba en los mensajes que me había enviado. El 30 de julio de hace 4 años, Mateo te propuso matrimonio, pero quizás no sabes que ese mismo día yo me casé con otro. María, ¿crees que Mateo se casó contigo porque realmente te quiere, o solo para demostrarme algo? ¿O tal vez solo para no sentir que te debía algo? Aunque eran preguntas, su tono era seguro. Ella estaba convencida de que, en cualquier momento, Mateo la amaría. Incluso ahora, cuando él la trataba con tanta indiferencia. Los presentes notaron la situación, y alguien con ganas de provocar sonrió y preguntó, «Mateo, ¿te animas a jugar verdad o reto?» Mateo no asintió ni negó. Al instante, la botella giró y se detuvo frente a él. Él la miró de reojo y dijo con frialdad, «¿Verdad?» El hombre sonrió, miró a Eva y luego a Mateo, preguntando, «Mateo, ¿la persona que amas está aquí hoy?» El ambiente en el reservado se volvió tenso. Después de todo, todos conocían la historia pasada entre Mateo y Eva. En aquel entonces, Mateo había sido tan bueno con ella, pero cuando él cayó en desgracia, Eva no dudó en abandonarlo. Si no hubiera sido por mí, que lo acompañé y lo ayudé en todo momento, Mateo no habría alcanzado el éxito que tiene hoy como una de las nuevas figuras del mundo empresarial. ¿Quién era más importante? Quien realmente quería a Mateo, hasta un tonto podría verlo. Además, todos sabían lo mucho que Mateo me había amado durante estos años. Pero Mateo tardó en responder. No confirmó ni negó nada. Yo, parada en la puerta, lo miraba sin pestañear, y mi corazón, que latía con fuerza, se enfriaba poco a poco. En el reservado, alguien pensó que Mateo consideraba la pregunta tonta y ridícula, y dijo con una risa, ¿qué clase de pregunta es esa? Es demasiado fácil, Mateo ni siquiera se molesta en responderte. Hoy María no está aquí, así que la persona que Mateo ama obviamente no está presente. Los demás comenzaron a hablar de todas las cosas que Mateo había hecho por mí en estos años. Me gustaban las rosas, así que Mateo construyó una finca de rosas solo para mí. En mi cumpleaños, me dejaba elegir entre joyas costosas. En las fiestas, siempre dejaba claro que yo era suya, y cuando ganó el premio al joven emprendedor, juró su amor por mí. Había tantas cosas que era imposible enumerarlas todas. Alguien miró a Eva con sarcasmo y dijo con desdén, «Eva, en aquel tiempo realmente no supiste valorar lo que tenías. Si no te hubieras ido, tal vez ahora serías la señora de Mateo, sí, abandonaste a Mateo y ahora te arrepientes, ¿verdad?» El rostro de Eva palideció como el papel, y sus dedos, que sostenían la copa, se volvieron blancos. Parecía tan frágil que estaba a punto de desmayarse. Pero yo noté que la mandíbula de Mateo estaba tensa, y se frotaba el pulgar inconscientemente, un gesto que siempre hacía cuando enfrentaba una decisión importante. Estaba pensando seriamente. Un momento después, justo cuando Eva estaba a punto de huir ante las burlas de todos, Mateo tomó un trago de su copa y dijo, «Está aquí». Todos se quedaron en silencio. Alguien le recordó, «Mateo, ¿estás borracho?» Hoy tu esposa no está aquí, pero Mateo dejó la copa y repitió, «La persona que amo está aquí». Esas palabras fueron como un golpe definitivo. Yo no estaba allí, pero Eva sí. Así que no hacía falta decir a quién se refería. El reservado quedó en completo silencio. Eva, sin embargo, estaba eufórica. «Mateo, sabía que todavía me amabas. No me equivoqué al volver a buscarte». Mateo miró de reojo la mano de Eva que agarraba su manga, y algo brilló en sus ojos, pero no la soltó. Al instante, desvió la mirada con indiferencia, inclinó ligeramente la cabeza y entonces vio que yo había estado parada en la puerta todo el tiempo. La expresión de Mateo se congeló. Eva, detrás de él, tenía una mirada de satisfacción, como diciendo, «Mira,
Incluso después de todo este tiempo, la obsesión de Mateo por mí no ha desaparecido. Yo, Eva, siempre seré su excepción. María, no te molestes. Lo que dijo Mateo sobre amarme puede haber sido porque estaba borracho, su estrategia era torpe, pero lo suficientemente repulsiva. Fruncí ligeramente el ceño y miré a Eva. Ella, como si estuviera desafiándome, intentó tomar la mano de Mateo. Pero al instante, Mateo la apartó y se acercó a mí. María, hace tanto frío, ¿por qué no estás en casa descansando? Siempre has pensado que los bares son un caos. Su voz era suave, sus palabras cuidadosas, como si nada hubiera pasado. Lo miré, con una leve sonrisa en mi rostro, pero esquivé su mano extendida. Hoy realmente hace mucho frío. Ese día, el frío era intenso, y mi corazón también. Capítulo 3. Al llegar a casa, la sopa para la resaca aún humeaba sobre la mesa, con su vapor elevándose en finos hilos hacia el aire antes de dispersarse, como si nunca hubiera estado allí. Levanté la tapa de la olla y, en silencio, serví un tazón de sopa, colocándolo frente a Mateo. Justo cuando iba a retirar mi mano, él me la tomó. Comenzó a hablar, María, lo que pasó antes. Quería explicar lo que había dicho, sabía que yo lo había escuchado. Pero esperé un rato y nunca llegó el resto de sus palabras. Su expresión se volvió cada vez más sombría, y yo, sonriendo, terminé la explicación por él. Tomaste un poco de alcohol, es normal que digas cosas equivocadas, lo entiendo. Él miró mi rostro, y al ver que parecía no importarme, frunció ligeramente el ceño, pero finalmente asintió. Bebió la sopa en silencio. Bajo la luz tenue, su perfil parecía más suave, diferente al joven impetuoso de la secundaria, y también distinto al Mateo reservado y discreto de la universidad. Ahora, después de tantas dificultades, se había transformado, irradiando brillo. Y en este camino, yo siempre había estado a su lado. Cuando el grupo recién comenzaba, ni siquiera podían pagar los salarios. Fui yo quien usó mis ahorros de años, abandonando mi amor por la pintura, y comencé como una pequeña contadora y oficinista en su empresa, convirtiéndome en su secretaria y asistente más confiable. Lo acompañé paso a paso, llevando al grupo de un pequeño taller de menos de 10 personas a una gran empresa con cientos, incluso miles de empleados. Ahora, ya han pasado 10 años. Siempre he tenido curiosidad, lo miré y pregunté de repente, Mateo, ¿por qué te casaste conmigo? Un din sonó cuando la cuchara tocó el borde del tazón. Mateo levantó la vista hacia mí, con una sonrisa tierna en su rostro, porque eres dulce, hermosa y especialmente talentosa. Fue una respuesta específica y completa. Asentí en señal de acuerdo, y luego suavemente continué, entonces, ¿por qué te gustaba Eva? Era la primera vez que mencionaba a Eva con tanta seriedad. Mateo notó mi actitud y soltó una risa resignada, como si no supiera qué hacer conmigo. ¿Por qué? Pero se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño, con una expresión pensativa en sus ojos, sin dar una respuesta. Lo miré fijamente, hasta que mis ojos comenzaron a cansarse, y rápidamente parpadeé, saltando el tema con una sonrisa. Mateo, ¿me amas ahora? Sin pensarlo, respondió, por supuesto que te amo. Lo miré en silencio. Mateo extendió sus brazos y me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirme en su cuerpo, para nunca separarnos. María, te amo, no volveré a decir esas cosas. Lo siento, solo no quería que Eva se sintiera demasiado incómoda por mí, por eso dije eso, sé que te lastimó, fue mi error. Habló con sinceridad y su voz era suave. Mis dedos temblaron ligeramente y asentí. Pero él no sabía que mi corazón, que había latido por él innumerables veces, parecía cansado, latiendo lento y suave. Tampoco sabía que el verdadero amor no tiene una razón clara. Como no podía decir que le gustaba de Eva, porque le gustaba todo de ella, ¿cómo podía explicarlo? Lo que se puede explicar claramente, ¿cómo puede llamarse amor? Pero no quería decirle esto, era demasiado agotador. Capítulo 4. Al amanecer del día siguiente, le dije a Mateo que hoy iría a mi casa. Él insistió en acompañarme. Sin embargo, cuando llegó la hora acordada, Mateo no apareció. Tuve que conducir sola de regreso a casa. Mi madre, al verme sola, se sorprendió y preguntó, ¿por qué no vino Mateo?
No soy buena mintiendo, así que no dije nada. Mi madre, siguiendo mi silencio, cambió de tema. Mis padres tuvieron un matrimonio arreglado por negocios, pero su amor ha permanecido fuerte a lo largo de los años. Mi madre, mimada por mi padre, mostraba felicidad en cada gesto. En contraste, yo parecía más desgastada. Recordé que hace años, mi madre había intentado separarme de Mateo, pero pronto cedió a mis deseos. Antes pensaba que era por diferencias sociales, pero ahora creo que mi madre no era tan superficial. Así que le pregunté, mamá, ¿por qué no aprobabas mi relación con Mateo? Ella me miró fijamente, como si entendiera algo, y dijo suavemente, porque son demasiado parecidos. Igual de testarudos, igual de obstinados. ¿Era eso? Reflexioné, pero no encontré una respuesta. Al despedirme, mi madre acarició mi rostro, con una mirada triste, y dijo, María, sea cual sea tu decisión, sigue tu corazón. No hagas algo de lo que te arrepientas. Pero, ¿de qué me arrepentiría? Tampoco tenía una respuesta. Cuando llegué a casa, Mateo aún no había vuelto. Al revisar mi teléfono, estaba lleno de mensajes de disculpa y explicaciones suyas. No respondí ninguno. Luego conduje hasta su oficina. La recepcionista, que me conocía, intentó llamar para anunciarme, pero la detuve. Me miró, como si quisiera decir algo más, y justo cuando iba a entrar al ascensor, dijo, señora, debería estar más atenta al director. Me sorprendí. Antes de que pudiera entender el significado de sus palabras, la puerta del ascensor se cerró. Pero pronto lo entendí. Al levantar la mano para abrir la puerta de la oficina de Mateo, escuché un sollozo familiar. Mateo, realmente no sé qué hacer. Cuando me fui fue forzado, todos estos años, nunca te olvidé, tú también me amas, ¿verdad? Mi movimiento se detuvo bruscamente. Era Eva. Estaba frente a Mateo, vestida con un vestido rosa, cabello negro, piel pálida, ojos rojos, llorando desconsoladamente, muy conmovedora. Pero Mateo no la miraba, y dijo fríamente, ya estoy casado, tus asuntos no me conciernen. Sus palabras eran frías, crueles y despiadadas. Eva pareció herida por su indiferencia, palideció y dijo con una sonrisa amarga, lo entiendo, solo te amo, no voy a dañar tu relación con María. Ella es una dama de alta sociedad, no como yo, que no tengo nada, no soy digna de ti. Pero, ¿a dónde más puedo ir? Si vuelvo a casa, me obligarán a casarme con ese viejo, preferiría morir, se cubrió el pecho, llorando desesperadamente, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Mateo solo la miró brevemente, luego bajó la cabeza y continuó trabajando en sus documentos, sin decir una palabra. Si no fuera porque vi sus dedos temblar ligeramente y las arrugas que hizo en los papeles, habría pensado que realmente no le importaba. Pero lo conozco demasiado bien. Sabía que en ese momento estaba tomando una decisión, eligiendo entre su matrimonio y Eva. Sin embargo, la respuesta era obvia. Se acercó a Eva y, bajo su mirada expectante, la abrazó, diciendo en voz baja, Eva, no temas. Estoy aquí, nadie te obligará. Las lágrimas brillaron en los ojos de Eva, llorando de felicidad. La oficina, predominantemente gris, adquirió un aire ambiguo con su abrazo. Yo, desde la puerta, los vi abrazarse, besarse, expresando años de añoranza. No los interrumpí, ni dije nada. Hasta que salieron de la oficina tomados de la mano y me vieron. La expresión de Mateo cambió instantáneamente, abrió la boca y solo dijo, María, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Lo miré, sonreí suavemente y dije, mucho tiempo. Tanto tiempo que al mirar al hombre que amé durante tantos años, de repente me pareció un extraño. Tanto tiempo que mi corazón, que tantas veces latió por él, ya no encontraba ni un ápice de amor. María, vamos a casa. Interrumpí su explicación, y sonriendo, repetí, Mateo, vamos a casa. Creo que es hora de tomar una decisión. Capítulo 5. Al llegar a casa, ninguno de nosotros dijo una palabra. La casa estaba en un silencio absoluto. Encendí la luz, y la cálida iluminación amarilla inundó la habitación, cayendo sobre Mateo como si lo bañara en un resplandor.
Él tenía la cabeza gacha, las manos apretadas, y no decía nada. De repente, recordé el día, hace 4 años, cuando me pidió matrimonio. Estaba sentado frente a mí, mirándome seriamente, y me llamó suavemente, María. Me quedé paralizada. Él sonrió levemente, con los ojos brillantes, y me preguntó con seriedad, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, mi mente se quedó en blanco. No fue hasta que él se rió que reaccioné y asentí sin dudarlo. Siempre había considerado ese día como el más feliz de mi vida. Pero Eva había destruido ese sueño. Ahora, mirando al hombre frente a mí, le pregunté en voz baja, Mateo, ¿recuerdas lo que dijiste cuando me pediste matrimonio? Él levantó la vista y me miró, apretando instintivamente las manos. Dijiste que 2 personas que están juntas nunca deben traicionarse, nunca separarse. Hice una pausa, y cuando volví a hablar, mi voz sonó ronca, pero tú me has traicionado. Lo había visto con mis propios ojos. Él se apresuró a explicar, María, estaba confundido, realmente no me gusta Eva. Lo interrumpí. Pero no puedes aceptarlo. No puedes aceptar que el amor que sentías por Eva en tu juventud no fuera correspondido, no puedes aceptar que tu juventud haya sido en vano. Por eso, nunca la has olvidado. Aunque he estado a tu lado todos estos años, aunque fui yo quien te ayudó a levantarte de nuevo. Aunque Mateo me demostraba su amor una y otra vez, haciendo cosas llamativas. Antes, eso me hacía feliz. Pero ahora pienso que Mateo siempre ha sido una persona discreta, excepto cuando se trataba de demostrarme su amor. ¿Por qué? ¿Realmente me amaba? ¿O solo me usaba para provocar a Eva, que estaba lejos? Creo que era lo segundo. Mateo nunca me amó, pero me usó una y otra vez. Desde el principio, me equivoqué de persona. Al pensar en eso, mi corazón ardía como si estuviera en llamas, como si lo cortaran con un cuchillo, sangrando, el dolor era insoportable. Mateo guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto que pensé que no diría nada más, pero de repente habló, María, realmente no volveré a buscarla, ¿puedes darme una oportunidad? Ya te la di. Me sequé las lágrimas de los ojos, y mi voz era muy suave, fue el día que dijiste que amabas a Eva. La expresión de Mateo se congeló. Quizás pensó que ese día me mostré tan tranquila porque ya no me importaba. Pero no fue así. Ese día, realmente me dolió. Dijo que solo estaba ayudando a Eva. Pero lo conozco demasiado bien, y supe que estaba mintiendo. El mismo día, me mintió 2 veces por Eva, era realmente ridículo. Para ser honesta, antes de ese día, siempre pensé que mi amor por Mateo era inquebrantable, que nadie podría destruirlo. Pero después de ese día, me di cuenta de que estaba equivocada. Mi amor era frágil, tan frágil que una mirada o una palabra podía romperlo fácilmente. Pero no quería soltarlo. Había estado con Mateo paso a paso hasta llegar a donde estábamos, había sufrido mucho, llorado y sudado, ¿por qué tendría que cederlo a otra persona? Así que, por mi cuenta, le di a Mateo una oportunidad. Me dije que si en el futuro no volvían a tener contacto, olvidaría lo que había pasado ese día. Pero me equivoqué. Así como no podía olvidar lo que Mateo había dicho ese día, él tampoco podía olvidar a Eva. Siempre decía que Mateo no podía aceptar su amor por Eva, pero yo tampoco podía aceptarlo. Por eso me aferré a este matrimonio falso, a este marido hipócrita, negándome a soltarlo. Pero ahora, ¿qué sentido tenía? Todo lo que obtuve fue un desgaste y un dolor interminables. En ese momento, de repente, me rendí. Lo admití, me había equivocado de persona. Mirando al hombre frente a mí, me quité el anillo de diamante de mi dedo y le dije con serenidad y suavidad, Mateo, en realidad, si te gusta a alguien más, ya sea Eva o cualquier otra persona, lo puedo entender. Pero deberías haberme dicho la verdad, no mentirme una y otra vez. Soy tu esposa, incluso si no me amas, deberías respetarme. O tal vez, ¿te sentías satisfecho al verme bailar al ritmo de tus mentiras? Mateo me miró con urgencia, intentando tomar mi mano, María, no es así, nunca quise mentirte. Me aparté. Nunca quiso mentirme, pero lo hizo, una y otra vez.
Ya casi no podía distinguir qué era real y qué era falso. Estaba cansada, no quería seguir esforzándome para averiguarlo. Lo miré a los ojos y le dije palabra por palabra: Mateo, divorciémonos. Estoy cansada, ya no te quiero. Capítulo 6. Mateo accedió al divorcio. Aquella noche, mi actitud fue firme y decidida. Mateo, si no estás de acuerdo, te demandaré. Su empresa estaba a punto de salir a bolsa, y en un momento tan crucial, no permitiría que algo así sucediera, aunque en su interior hubiera 10.000 razones para oponerse. Se mudó de casa, y yo bloqueé todos sus medios de contacto. Parecía que así desaparecería por completo de mi vida. Pero cada madrugada, al mirar por la ventana, siempre veía su coche y el destello de una luz en el interior. Mateo fumaba en el coche. Pensé que lo había dejado, pero no. Lo había ocultado, al igual que su amor y resentimiento hacia Eva. Y yo ya no tenía nada que sostuviera mi amor por él. Cuando el grupo apenas comenzaba, en los momentos más difíciles, no conseguíamos inversiones, y yo no quería que mis padres menospreciaran a Mateo, así que no busqué ayuda en casa. En la empresa solo estábamos Mateo y yo, buscando inversiones y proyectos, trabajando sin descanso. Ninguno de los dos nos dimos cuenta de que una pequeña vida había llegado silenciosamente a este mundo. Hasta que me desmayé por hipoglucemia y caí por las escaleras, perdiendo al bebé. Mi corazón casi se rompió. Mateo me abrazó con fuerza y lloró por primera vez, diciendo que lo sentía y que me trataría bien. Le creí. Aquel día, dos personas que habían perdido a su tesoro se abrazaron con fuerza, buscando calor el uno en el otro. En ese momento, realmente pensé que seguiríamos juntos para siempre. Mateo, qué mentiroso me has engañado. Nunca me has querido. Pero afortunadamente, ahora ya no te quiero a ti. Miré por la ventana y de repente me di cuenta de que los árboles habían brotado algunos retoños. Verdes y tiernos, parecían frágiles, pero crecían con determinación en el viento frío. La primavera estaba por llegar, qué bien. Este invierno, más frío que los anteriores, finalmente estaba llegando a su fin, ya no hacía tanto frío. El abogado que contraté era muy conocido en el sector, y en menos de un mes, los papeles del divorcio estaban frente a mí. La división de bienes fue del 70% para mí y 30% para Mateo. El abogado me dijo: Mateo aumentó voluntariamente tu parte. Quizás se sentía culpable. Pero no lo rechacé. Después de firmar con mi nombre, fue la primera vez que miré seriamente al hombre sentado frente a mí. En solo 15 días, Mateo se veía demacrado, su traje arrugado, nada parecido a su aspecto habitual. Mateo, lo llamé. Él levantó la vista, con ojeras oscuras, parecía un poco patético, como si fuera él el traicionado, y no yo. Deja de fingir cariño, no mereces amor, nunca lo merecerás. Tomé el acuerdo y me di la vuelta, escuchando vagamente un grito detrás de mí, quizás de Mateo, quizás no, pero ya no me importaba. La noticia de mi divorcio con Mateo se difundió rápidamente, y todos estaban interesados en la división de bienes. Yo recibí el 70%, él el 30%, y todos decían que Mateo había sido generoso. Pero lo que no esperaba era que Eva me contactara para quedar. Capítulo 7. Me miró con una expresión desagradable y, al hablar, me interrogó: María, ¿no crees que estás siendo demasiado codiciosa? Arqueé una ceja al mirarla. La empresa de Mateo está a punto de salir a bolsa, y ahora, al divorciarte, te llevas gran parte de su patrimonio. ¿Cómo va a lograr la salida a bolsa? ¿No te das cuenta de que lo estás perjudicando? Tomé un sorbo de café y respondí con calma: sí, lo estoy perjudicando. Sabía que estaba en un momento crucial y que el patrimonio que me llevaba podía arruinar todos sus planes, pero ¿qué más daba? Sonreí levemente. ¿Por qué debería preocuparme por alguien que me traicionó y me lastimó? Esto es lo que merezco. Admito que me equivoqué al amar a la persona equivocada, y las consecuencias las asumo yo misma. Mateo cometió infidelidad durante nuestro matrimonio, y él también debe enfrentar las consecuencias. Así es justo. Eva me miró como si fuera la primera vez que me veía, con los ojos bien abiertos. María, eres realmente despiadada. Cualquiera en este mundo puede juzgarme, pero tú, Eva,
no tienes ese derecho. Observé a esta mujer que se creía la señora de Mateo, y mi sonrisa desapareció gradualmente, dejando solo frialdad en mi rostro. Tú no eres más que una tercera persona intentando entrometerse en un matrimonio ajeno. Eva, al escuchar esto, lejos de sentir vergüenza, sonrió con arrogancia. María, después de tantos años de matrimonio con Mateo, no pudiste retener su corazón. ¿No será que eres inútil? ¿Cómo puedes culparme a mí? Antes de que terminara, le di una bofetada. El sonido fue claro y nítido. Eva quedó aturdida. María, tú, le agarré la barbilla y la miré fríamente a los ojos. Eva, no te culpo. Pero tú, tampoco estarás con Mateo. Yo, María, nunca he sido alguien que se deje maltratar. No soy fácil de manejar. De lo contrario, no habría acompañado a Mateo en el despiadado mundo de los negocios, avanzando paso a paso hasta llegar a donde estoy. Contenía mi temperamento y me convertí en el soporte de Mateo, no porque fuera débil o fácil de manipular, sino porque lo amaba. Eva intentó usar a Mateo para lastimarme, pensando que me derrumbaría de dolor y que ella podría tomar mi lugar fácilmente. Pero, lamentablemente, me subestimó. Yo, María, no soy una de esas mujeres que se dejan vencer fácilmente por el amor. El daño que Eva me causó, se lo devolveré con creces. Eso es lo que merece. Después de regresar al país, Eva entró en el mundo del espectáculo y, con el apoyo de los recursos de Mateo, rápidamente ganó cierta fama. Pero durante una transmisión en vivo, una mujer irrumpió en el estudio y se enredó en una pelea con Eva. En el extranjero seduciste a mi marido, lo hiciste divorciarse de mí, te llevaste todo el patrimonio y regresaste al país. ¿Crees que estás limpia? ¿Crees que nadie sabe de tus fechorías? Y ahora repites lo mismo, seduciendo al presidente del grupo y provocando su divorcio. Eva, ¿no te da asco? Estas palabras contenían mucha información, y todos quedaron atónitos. Eva luchó desesperadamente y gritó, «¡Corten la transmisión!». El personal del estudio reaccionó y desconectó la energía, pero ya era demasiado tarde. Todos lo vieron y escucharon claramente. En esta era de Internet avanzado, las acciones de Eva en el extranjero salieron a la luz, e incluso algunos influencers en línea revelaron detalles. En las fotos, Eva estaba acostada en la cama, con la ropa desarreglada, y un hombre de pie a su lado, mirándola lascivamente. Este hombre era el esposo de la mujer que irrumpió en el estudio y también el exmarido de Eva. Cuando esta noticia salió a la luz, toda la red se conmocionó. Eva estaba acabada, su reputación en ruinas, y además fue demandada por la mujer para que devolviera el patrimonio. En ese momento, todos estaban atentos a la actitud de Mateo. El grupo rápidamente aclaró los rumores de una relación ambigua con Eva. Eva incluso llegó a la puerta del grupo y fue fotografiada. Llorando, se abalanzó sobre Mateo, pero los guardias de seguridad la empujaron al suelo, dejándola en una situación lamentable. Mateo ni siquiera la miró y siguió su camino. Frente a las preguntas de los periodistas, su rostro estaba serio, la verdad siempre sale a la luz. La señorita Eva y yo solo somos compañeros de clase, no hay nada más. Frío y altivo, contrastaba completamente con Eva, sucia y en el suelo, como si vinieran de dos mundos diferentes. Eva lloraba desconsoladamente. Yo observé el video con frialdad, con 1000 pensamientos en mi mente, que finalmente se convirtieron en un suspiro. Mateo siempre fue un hombre de negocios, frío y realista. Ante situaciones que le perjudicaban, no dudaba en deshacerse de ellas. Lo que antes sentía por Eva, esa supuesta nostalgia y afecto, frente a grandes intereses, no tenía ningún valor. Eva se equivocó con él, y este fue el resultado que se buscó. Capítulo 8. El grupo de Mateo finalmente no pudo salir a bolsa porque se rompió la cadena de financiamiento. Ya lo había sospechado, pero ya no tenía ánimos para preocuparme por eso. Oficialmente asumí el control de la empresa de mi padre, pasando de ser la señora de Mateo a la gerente general María. Volví a ver a Mateo en la fiesta de cumpleaños del hijo de un amigo. El niño era regordete y muy adorable. Lo tomé en mis brazos, suave y con un olor a leche, y de alguna manera me acordé de mi propio hijo que nunca llegó a este mundo. Si todavía estuviera aquí, ya tendría esta edad, y tal vez me llamaría mamá con dulzura. Al pensar en eso,
Mi corazón se sintió como si lo cortaran con un cuchillo, el dolor era insoportable. En ese momento, mi amigo me tocó el hombro. Mateo está aquí. Levanté la vista y vi a Mateo parado a lo lejos, mirándome fijamente. Mi amigo suspiró y dijo, ahora le va bastante mal. He oído que Eva lo ha estado acosando, incluso tomó fotos y videos de ellos besándose, y lo está presionando para que se haga responsable, de lo contrario expondrá su infidelidad durante el matrimonio. Hace poco, Mateo fracasó en su intento de salir a bolsa y ahora necesita inversión para reconstruir su cadena de financiamiento. Un escándalo es lo último que necesita. Todavía no han llegado a un acuerdo. Pero, se lo merece, después de todo lo que hiciste por él, nunca fue suficiente. Sus últimas palabras estaban llenas de burla y regodeo. Sonreí levemente, me di la vuelta y salí del salón hacia el jardín. Mateo me siguió. María, hace mucho que no nos vemos. Me volví a mirarlo, señor Mateo. Mi tono era frío. Mateo sonrió con amargura y de repente dijo, María, hoy es mi cumpleaños, ¿podrías acompañarme a caminar? Me sorprendí, fruncí el ceño y aunque quería negarme, al ver su mirada obstinada, finalmente asentí. Salimos del salón de la fiesta y Mateo me llevó a una callejuela. Estaba oscura y el viento soplaba con un aire húmedo. Me detuve. Mateo caminó unos pasos más y dijo en voz baja, ¿recuerdas este lugar? Apreté los labios y no respondí. En aquel momento, los cobradores me golpearon hasta dejarme tirado en el suelo. Incluso pensé en matarlos, pero no pude, solo me quedé allí recibiendo los golpes. Y entonces apareciste, llorando y abrazándome. Pensé que lo hacías por lástima, pero mucho después entendí que era porque te dolía verme así. Sonrió con amargura, su tono lleno de desilusión, me tratabas bien, me ayudabas, no por lástima, sino porque me querías. Sabía que me querías, y mi primera reacción fue sentirme aliviado, porque si me querías, no me abandonarías. He perdido demasiadas cosas en esta vida, no quería perderte a ti también. Lo miré en silencio, sin decir nada. En algún momento, una pequeña luz se encendió en la entrada del callejón. Era tenue, iluminando el rostro de Mateo, sus rasgos eran claros, pero sus ojos estaban llenos de oscuridad. Se volvió a mirarme. Antes me preguntaste por qué te propuse matrimonio. En aquel momento pensé que era por despecho hacia Eva, pero después del divorcio entendí que me casé contigo porque quería verte feliz. Hace mucho que me arrepiento. Debí haberte amado bien, no dejarme cegar por el resentimiento de mi juventud. Sí, tal vez Mateo nunca amó a Eva, solo era un resentimiento. Pero fuera lo que fuera, nos destruyó. Dijo que se arrepentía, pero ¿de qué servía? El daño ya estaba hecho, las lágrimas derramadas en tantas noches, ¿podrían volver atrás? Me preguntó, María, ¿puedes perdonarme? Lo miré, sus manos estaban apretadas, las venas sobresalían, su cabello caía sobre su frente, y sus ojos tenían un rastro de súplica, como si yo fuera su última esperanza, como si mi respuesta decidiera su destino. Pero, no. Lo miré y dije lentamente, si perdonara todo, ¿no habría sufrido en vano? De repente, su postura se desmoronó, su espalda, antes erguida, se encorvó, como si hubiera perdido toda su fuerza. Miré hacia la entrada del callejón, ahora estaba más iluminada, el suelo estaba limpio y ordenado, ya no era ese callejón oscuro y estrecho lleno de basura. Al igual que en Mateo, ya no podía encontrar aquella sombra del joven que se apoyaba en la pared, mirándome con ojos feroces. Y yo, ya no lloraría por él. Sin darnos cuenta, ambos habíamos cambiado, este matrimonio, este amor, ahora solo era un desastre. Una ráfaga de viento dispersó mi voz. Susurré, pero no quiero seguir indagando. Que el pasado quede atrás, quiero vivir bien el presente, no quiero seguir atada al pasado. Me di la vuelta y salí del callejón. Levanté la vista y vi que los árboles a los lados de la calle estaban llenos de hojas verdes, las luces de la calle brillaban, filtrándose a través de las hojas y cayendo al suelo. Caminé lentamente, y de repente, una sombra se interpuso en mi camino. Levanté la vista y era el Mateo de mi juventud. Sus ojos brillaban, llevaba una camisa blanca, sus clavículas sobresalían como alas de mariposa.
Lo miré, durante mucho tiempo, y luego negué con la cabeza. Escuché mi propia voz diciendo, no quiero. Durante estos días de matrimonio contigo, tuve momentos felices y también momentos tristes. No me arrepiento de haberte conocido, pero si tuviera otra oportunidad, no me casaría contigo. Los días contigo fueron demasiado amargos. Sé que acompañar a alguien siempre es una aventura, y sé que perdí esta aventura. Por eso, no quiero volver a arriesgarme. En ese momento, una ráfaga de viento pasó y el Mateo frente a mí desapareció. Una gota de lluvia cayó en la esquina de mi ojo, como una lágrima. Pero ya no lloraría por Mateo, nunca más. Así como ese amor que una vez fue intenso, ya había desaparecido sin rastro con el paso del tiempo. Después de una lluvia primaveral, el frío del invierno también se desvaneció. Creo que los días de flores y calor llegarán, ¿verdad? Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.